Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me presento, mi nombre es Frank Monreal y bienvenidos en esta primera edición de Voces de lo Desconocido. En este podcast que vamos empezando, hablaremos y relataremos de historias que nos manden nuestros seguidores, de cosas que nos hayan pasado a nosotros en viva voz. Y pues, ¿qué les parece si empezamos con una breve historia? Vamos a empezar con esta historia que es una historia personal. Esto ocurre por el año 2010. En ese año su servidor tenía entre 10 y 12 años. Su servidor tenía una hermana pequeña que vamos a omitir nombres porque sí me pidió de favor que omitiéramos el nombre. Pues bueno, les platico y les comento. Eh, Nosotros aquí en la ciudad que vivíamos en una colonia que estaba en pleno desarrollo. Entonces mi hermana pues tenía unas vecinas, unas amigas que eran vecinas de la parte de enfrente de donde nosotros vivíamos anteriormente. Entonces una ocasión, lo que viene siendo la abuela de estas niñas, de estas amigas de mi hermana, le piden permiso a mi mamá formalmente para que mi hermana se quede en este lugar. Cabe mencionar que mi mamá era una persona que no le daba permiso ni a mí ni a mi hermana para salir, pero como la vecina era una persona que se llevaba muy bien con todos, a todo el mundo le hablaba, se llevaba excelente con mi mamá, pues decidió darle permiso, ¿verdad? Cabe mencionar que en esta casa se decía, o se dice todavía, que si aparece ciertas cosas, se escuchan voces, pasos, se escucha incluso que te hablan. Incluso se dice que el hijo que había fallecido unos años atrás se aparecía en este lugar. Entonces todavía pues tenían un cierto altar para cierta deidad que, como muchos ya sabrán, pues era la deidad de la Santa Muerte. Bueno, volviendo al relato, en esta ocasión mi hermana se va, nos quedamos nosotros en mi casa, todo muy bien, la noche transcurría. Me acuerdo que esa noche estaba tronando, estaba relampagueando. Como a las 3 de la mañana se escucha que tocan la puerta. Vecina, vecina. Por ende, mi mamá se levanta, abre la puerta y lo que ve es a la abuela de estas niñas llorando, diciéndole: vecina, discúlpeme, ¿está su hija aquí? Mi mamá, asustada, le dice: no, mi hija no está aquí, yo la dejé con usted. No, es que las niñas se levantaron y no está su hija. Entonces mi mamá, asustada, claramente con los vecinos, yo incluido, nos paramos a buscarla. Tardamos una hora buscándola. A los que tienen hijos, a los que somos papás, saben la angustia que es de perder un hijo, de no saber dónde está tu hijo. Entonces, al momento de buscarla, no la llevamos. Pasó una hora con 20 minutos. Para ser exacto, eran las 4:20 de la madrugada. Cuando la hallamos, mi hermana estaba enfrente de la puerta principal de cuclillas. Entonces mi mamá lo que hace es tomar a mi hermana, pedir un taxi e ir a casa de una de mis tías. Cabe mencionar que esta tía era cristiana, iba a la iglesia cristiana.
Y pues por ende mi mamá la toma en brazos y se la lleva. Agarra el taxi y se la lleva. Para esto, el taxi tenía que pasar por un lugar que estaba muy oscuro, un lugar que nadie pasaba a altas horas de la noche porque se decía que en este lugar se aparecía una niña. Pero esa es otra historia que les contaré después. Volviendo a la historia, dice mi mamá que ellos iban en el taxi y mi hermana iba alteradísima, iba gritando: ¡ahí viene la niña! La niña viene atrás de nosotros. Mi mamá, por ende, lo que hace es asustarse y empezar a ella orar o rezar, como algunos lo dicen. Entonces llega un lugar donde literalmente el vehículo se apaga y no prende. El taxista estaba muerto de miedo, mi mamá justamente también, mi hermana ni se diga, mi hermana estaba ahogada en miedo. Entonces lo que hace el taxista es maldecir y por ende prende el vehículo. Al momento de llegar a este lugar, al llegar a la casa, al hogar de mi tía, lo que pasa es que ellos reciben a mi hermana, la meten a un cuarto solo, donde solamente estaban mi tía, mi tío y mi madre. Empiezan a hacer, como les dicen en la iglesia cristiana, una oración de liberación. Empiezan a orar por ella, empiezan a pedirle a Dios por ella. Cuenta mi mamá que mi hermana tenía una fuerza de una persona de 30, 40 años. Una fuerza que un niño a su edad era inimaginable que la tuviera. Cuando estaban orando por ella, las ventanas retumbaban, se empezaron a caer cosas en la casa. Y ustedes me dirán, ¿qué pasó en tu casa? Porque claramente tenía que pasar algo en mi casa. Bueno, dejando un lado de lo que estaba pasando en casa de mis tías, de mi tío, perdón. En mi casa estaba su servidor junto con mis otros 2 hermanos más chicos. Entonces, yo de miedo, lo que hice fue poner, ay, disculpen los sonidos, es que no estoy grabando en el lugar que grabo normalmente. Retomamos la historia. Al momento de yo estar en mi casa, pongo canciones cristianas, pero en la ventana trasera de mi casa se empiezan a oír gritos, murmullos. Se empieza a oír: dámela, es mía, no te pertenece. Él me la entregó. Entonces yo, muerto del miedo, también me puse a orar en mi casa. Empecé, como se dice en las iglesias cristianas, a reprender el mal. Y pues, además de eso, se empezaron a mover las literas, se empezó a mover la cama, se empezó a escuchar que ladraban perros afuera, cosa que nosotros no teníamos perros. Mis hermanos se pusieron impacientes. Yo me asusté, nos tuvimos que poner en un rincón de mi casa con luces prendidas que a cierto punto se apagaron o prendían, que incluso nos llenaba de miedo. A las pocas horas, llega mi mamá con mi hermana y nos cuenta esto. Hijo, al momento de estar yo en la casa de tu tía, te me viniste tus hermanos a la mente de que había alguien aquí. En la casa de tus tíos nos gritaban que tu hermana
se la habían entregado, no sabemos quién, pero que se la habían entregado. Entonces yo le comento a mi madre, ma, la verdad, yo oí lo mismo aquí en mi casa, oí lo mismo en la casa, incluso se oían perros, se oía que rasguñaban la ventana, se oía que querían abrir la puerta, pero no la podían abrir. ¿Por qué? No sabemos el motivo. Días después, nosotros al preguntarle a mi hermana qué había pasado, ella nos comenta esto. Mami, yo me levanté al baño, fui a hacer literalmente necesidades al baño. Al momento de yo de regresar al cuarto donde estábamos dormidas las tres, miré otra niña parada en lo que viene siendo la alimentación de entre la cocina y la sala. Había una niña y me decía, ven, sígueme, te voy a llevar a un lugar mejor. Mi hermana claramente no aceptó, se asustó. Entonces, lo que hizo mi hermana fue salir corriendo, pero este ente, esta niña, la tomó del brazo y solamente le dijo, tú eres mía y de nadie más. Así que el día de hoy te vas conmigo. Al momento de mi hermana voltear a ver a esta niña, este ente, tenía los ojos rojos y una cara desfigurada. Dice mi hermana que ella al momento de salir corriendo, tocó la puerta muchas veces. Cuando llegó la vecina a tocarnos la puerta, como anteriormente les había comentado, dice mi hermana que ella vio toda la acción, ella vio todo lo que pasó, pero que nosotros no la mirábamos. Nos decía, mami, pasabas por un lado de mí, mi hermano también pasaba por un lado de mí, pasaron enfrente, se me pusieron enfrente y no me miraban, yo les gritaba, les hablaba, pero ustedes no me hacían caso. Entonces al momento de nosotros buscar explicaciones, al momento de investigar, nos dimos cuenta que mi hermana estuvo a punto de ser raptada por un ser o por un ente que no era de este mundo. Entonces solo nos queda preguntar y seguir con la duda de qué era esto, quién se la entregó y hacia dónde iban. Y pues, bueno muchachos, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por escuchar este primer podcast de Voces de lo Desconocido. Síganos en todas nuestras redes sociales. Yo, su servidor, estoy como Frank Monreal en Facebook, igual en TikTok. Y también sigan la página de Paranormal Coahuila, también en Facebook, que ahí también hacemos transmisiones, hacemos recorridos en el lugar de Piedras Negras, Coahuila, de donde su servidor es totalmente oriundo. Y pues nada más que agradecerles y desearles dulces pesadillas. Bye bye.